Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: Esto les hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes se quieren ir? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. La escena que nos narra el Evangelio de hoy es un punto de quiebre en la historia de los apóstoles y de los discípulos, porque hoy nos narra ese momento en que muchos discípulos abandonaron a Jesús. No se quedaron sino solo aquellos que tuvieron más fe. Y entonces nos muestra un momento de prueba. Vemos cómo Jesús, después de haber dado el discurso del pan de vida y haber dicho cosas que para el momento y para la cultura y para la mentalidad de los discípulos eran inaceptables o al menos incomprensibles, entonces decidieron alejarse. Claro, podemos pensar que no fueron solo esas palabras, estas fueron como las gotas que derramaron el vaso, o la gota que derramó el vaso. Ya era algo que ellos desde antes habían meditado, no habían comprendido seguramente las palabras de Jesús sobre la cruz, las palabras de Jesús sobre su pasión, sobre la persecución, sobre el exigirles a los discípulos el dejarlo todo para seguirle, el hablarles de la humildad. Todas esas cosas seguramente habían hecho mella en sus corazones, en un sentido de desanimarles o de traerles desconfianza. Y ya fue este discurso cuando Jesús les dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida. Entonces, esto ya fue el colmo y no fueron capaces de aguantar más allá. Decidieron dejar de seguir a Jesús. Y vemos cómo Jesús reacciona de una manera muy peculiar, porque cuando ellos deciden irse, Él no les ruega, no les explica, no les dice: no, por favor, esperen, denme otra oportunidad. De ningún modo, Jesús los deja ir. E incluso vemos cómo les dice a sus otros apóstoles: ¿también ustedes se quieren ir? Es decir, los reta. Jesús realmente es duro, no le ruega a nadie, y así es también con nosotros. Durante el seguimiento de Cristo, Él nos va poniendo a prueba y llegan momentos críticos, pruebas verdaderas, momentos en los cuales nos cuestionamos nuestra fe. Y el Señor nos pregunta: ¿también ustedes se van a ir? ¿También tú te quieres marchar? Entonces, aquí Jesús pone a prueba a sus discípulos. Y en la vida de todo cristiano hay momentos así, momentos en que llega algo incomprensible, en que lo que había al inicio parecido muy bello y muy fácil y muy conmovedor, resulta que se empieza a volver difícil, duro, incomprensible para nosotros. ¿Qué fue especialmente lo más duro de este discurso? Nos dice en primer lugar que los discípulos empezaron a dudar cuando Jesús les dijo que Él es el pan vivo bajado del cielo, y
Por tanto, ellos decían, ¿cómo bajado del cielo si Él es hijo de José y de María y lo conocemos a Él y a sus parientes? Es decir, el misterio de la encarnación, y después empieza a hablar de su carne y de su sangre, es decir, la encarnación eucarística, que también nos hace dudar. Pero nosotros tenemos un tercer nivel que nos puede hacer dudar, que es otra encarnación, otro tercer nivel de la encarnación. Ya no solo su encarnación histórica en Belén, no solo la encarnación eucarística en el altar, sino la encarnación prolongada de Cristo en su iglesia. La iglesia es como una encarnación, una continuación de la presencia viva de Jesús en el mundo. Y esta iglesia tiene una parte humana y una parte divina, en cierto sentido, un componente humano que muchas veces nos hace dudar. Vemos errores, pecados en la iglesia y podemos también vernos tentados a decir, no, yo no acepto esto. Este seguimiento de Cristo para mí es demasiado difícil, demasiado duro. Yo no acepto este error o yo no acepto esta manera en que tal o cual sacerdote me ha tratado o como estos hombres de iglesia han cometido tales o cuales abusos o distintas conductas que para mí son inaceptables. Y entonces digo, esto es demasiado para mí. O como dijeron ellos, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Entonces, ahí es donde Jesús pregunta, ¿esto es lo que les hace vacilar? ¿También ustedes quieren irse? ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles cuando Jesús les preguntó esto? ¿También ustedes se quieren ir? No es que dijeron, Señor, nosotros sí entendimos, nosotros somos más inteligentes, nosotros comprendemos todo lo que dices. En realidad ellos tampoco habían entendido nada y estaban igualmente confundidos. Pero Pedro, en nombre de todos ellos, y ellos delegando en Pedro ese, esa representatividad, entonces Pedro responde en nombre de toda la iglesia lo que todos debemos responderle al Señor en los momentos de prueba. Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nuestra confianza está en ti. E incluso cuando no entendemos muchas cosas, ponemos confianza en tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos una opción mejor realmente, porque creemos que tu palabra es eterna y ponemos confianza en ti. Que también nosotros, confiando en el sucesor de Pedro, que es el Papa en cada momento histórico, también sigamos al Señor con confianza a pesar de las pruebas, a pesar de lo que no comprendemos, que el Señor refuerce nuestra fe en su seguimiento. Que así sea.